tanto como en el mundo interno como un caos. Es decir, nuestros pensamientos y toda la estimulación pues, que ya recibimos por parte de la sociedad, etcétera. Y las funciones ejecutivas van a ser como un director que está armonizando todo este caos. Veamos al cerebro y al mundo como una orquesta y a las funciones ejecutivas como el director de la misma. Las funciones ejecutivas, además de esto, pues a través del desarrollo de la corteza prefrontal, estas van a irse desarrollando de la mano de esta. Es decir, a mayor desarrollo pues tenga la corteza prefrontal de un individuo, más desarrolladas van a estar sus funciones ejecutivas. Sin embargo, pues la corteza prefrontal y sus funciones suelen sufrir lo que sería un declive a través del pasar de los años, pero pues prácticas como por ejemplo la meditación han demostrado ser eficaces para ralentizar este declive del deterioro de lo que sería el funcionamiento de la corteza prefrontal. Por lo tanto, también se mantendría lo que sería un buen funcionamiento de las funciones ejecutivas en un individuo. En las etapas iniciales de la vida, el desarrollo de las funciones ejecutivas se va a ver más reforzado por experiencias cualitativas que tengan un trasfondo emocional para lo que sería el individuo, pero ya al pasar de los años en la adolescencia, adultez y también en la vejez, se van a ver más reforzadas por lo que serían las vivencias cuantitativas, como dicen la repetidera de la repetidera. Importante también definir cuáles son las funciones ejecutivas. Entonces, vamos a definir a la inhibición, la memoria de trabajo y la flexibilidad cognitiva como los protagonistas de estas, siendo las principales, debido a que otras funciones como pueden observar la planificación, la anticipación, secuenciación, resolución de problemas, etcétera, son derivados de cuando las funciones principales pues trabajan la una de la mano de la otra. Entonces, inicialmente la inhibición, y les quise colocar aquí pues un busto que es de un filósofo que se llama Epicurio, porque su corriente filosófica iba muy de la mano de esta función ejecutiva. Él decía pues que el ser humano era un ser que debería vivir de placer y evitar el dolor. Pero Epicurio pues propone que hay dos tipos de placer. Hay un placer voluble y un placer estable. Entonces, el placer voluble lo va a definir como todo aquello que provoca una gran recompensa a corto plazo, pero que después de que se va esta recompensa ya se hace efímero todo lo que se hizo para conseguirla, dejando al ser humano en un estado de insatisfacción. Mientras que ya lo que sería el placer estable va a ser todo aquello que lleve, digamos, sacrificio entre comillas de por sí y va a generar pues un estado donde la persona no se va a ver perturbada. Entonces, ¿cómo llevar esto pues a algo más cotidiano, hacerlo más sencillo? Entonces, un estudiante que, digamos, está en finales y se le invita a una fiesta un viernes y tiene 4 parciales la otra semana, él tiene la opción de la gratificación instantánea o de ejercer la función ejecutiva de la inhibición, hacer uso del autocontrol y retrasar esa gratificación instantánea para después ganar sus exámenes y ya poder salir y tener así un placer mayor, que este vendría a ser el placer estable. Entonces, como pueden observar en este ejemplo, y se aplicó lo que sería el retraso de la gratificación, el autocontrol, se suprimieron estímulos como era esta necesidad de un placer inmediato, etcétera. También tendríamos lo que sería ya la memoria de trabajo, la cual va a ser otra función ejecutiva pues sumamente importante. Y pensemos en esta como en un sistema de almacenamiento a corto plazo, el cual nos va a permitir también interactuar con la memoria a largo plazo. ¿Y cómo? Pues este básicamente lo que va a hacer es que con esta información que se capta en el momento, la va a relacionar con la información que nosotros ya teníamos para así pues generar nuevas ideas. Y esto se ve muy presente en actividades como lo que vendría a ser cuando estamos aprendiendo un idioma, cuando estamos actualizando nuestras ideas y cuando estamos realizando pues procesos de lógica matemática. La flexibilidad cognitiva, esto va a ser básicamente la capacidad de nosotros adaptarnos a los cambios que nos propone el entorno. Esto es básicamente nosotros cambiar entre tareas, objetivos y nos va a permitir pues regular nuestros pensamientos y nuestras acciones de manera adaptativa. Un ejemplo pues que también por eso puse esta imagen del metro vendría a ser lunes 6 de la mañana, tienen clase de 8 de la mañana y llegan al metro a las 7.
pero por X incidente de la vida, pues la línea A o la línea B está colapsada. Entonces ahí es donde nosotros ejercemos la flexibilidad cognitiva, esta entra en juego y decimos como, bueno, el metro no está funcionando, podemos ir en un carro, podemos ir en un colectivo, podemos ir en una moto, etcétera. Se proponen nuevas soluciones ante problemas repentinos que se presentan en el entorno. Ya una vez definidos lo que eran las funciones ejecutivas, cuáles eran las más importantes y el cómo podemos pensar de estas para comprenderlas, pues les quise compartir como este paper que fue como el primer paso para la profundización del estudio de estas funciones. Esto fue desarrollado por dos neurocientíficos principalmente, que es John Duncan y Adrian Owen. Ambos lo que hicieron fue este metaanálisis, el cual los posicionó como pioneros pues, de la investigación de las funciones ejecutivas. Y en este artículo lo que se hizo fue evaluar ya patrones de activación frontal ante la ejecución ya de múltiples tareas donde se involucraban funciones como lo era la memoria de trabajo, la inhibición y también la resolución de problemas, que recordemos se ve asociada a lo que era la flexibilidad cognitiva. Ya este artículo, pues debido a los hallazgos que presentó, elevó mucho en la comunidad pues neurocientífica la sospecha de que existía una red determinada que se iba a ver involucrada en lo que sería la resolución de estos problemas que tenían una alta demanda cognitiva. Entonces, en este metaanálisis se observaron ya múltiples grupos, pues se tenían cada uno de los estudios grupos ya fuera de seres humanos o de animales, los cuales sufrían y evidenciaban una mayor dificultad a la hora de ejecutar múltiples tareas. Y estos grupos, es importante mencionar esto, tenían como antecedente de importancia traumático lo que eran lesiones en la región frontal, lesiones muy específicas, lo cual le permitió pues a los neurocientíficos identificar tres regiones, ¿cierto? Que vendrían a ser la corteza dorsolateral medial, la ventrolateral medial y la cíngulo anterior dorsal. Pero el cómo estas regiones pues aún trabajaban entre sí, congeniaban para que una persona realizara una tarea, aún era un misterio. Sin embargo, pues ya esto más adelante se fue aclarando, dando así pues como que la relación de cada una de estas áreas de corteza con una porción de lo que es el realizar una tarea. Entonces, cuando hablamos de lo que sería la región dorsolateral, se va a ver asociada a lo que serían funciones como la memoria de trabajo, la planificación, la secuenciación, pero aún más importante, una de las principales funciones ejecutivas, la cual vendría a ser la flexibilidad cognitiva. Por parte ya de la región orbitofrontal, pues vamos a ver la asociada a procesamientos de señales emocionales, los cuales son muy importantes para la hora de la toma de decisiones y también para ejercer la inhibición, que recordemos es otra de las funciones ejecutivas principales. Y ya finalmente lo que sería la región cingulada anterior, que es saber asociada a la monitorización de la conducta y también el poder corregir errores que hay en la misma. Aquí ya hay unas redes las cuales se proponen en el artículo asociadas a estas regiones que les acabo de mostrar, algo ya más microscópico. Inicialmente vamos a tener dos redes de menor importancia a comparación de las dos finales, las cuales vendrían a ser inicialmente la dorsolateral, la cual se compone por lo que sería el surco intraparietal, el lóbulo parietal superior y el campo ocular frontal. Y esta red la vamos a asociar a lo que sería la expectativa y el poder vincular estímulos que presenta el ambiente para nosotros ejecutar ya la tarea. La red ventral va a estar compuesta por lo que sería la unión temporoparietal, la circunvolución frontal media, la circunvolución supramarginal y la corteza frontal junto a la ínsula anterior. Pero ya más importante, y lo observamos aquí en la imagen de la derecha, la red frontoparietal y lo que sería la red cíngulo-percular. Estas dos redes trabajan en conjunto, pensemos en ellas como dos sistemas separados, los cuales están a su vez ejecutando su función para que un objetivo único se dé. Entonces, por parte de lo que sería la red frontoparietal, esta se va a ver fuertemente asociada al momento en el que el individuo pues está iniciando y realizando los ajustes para poder ejecutar la tarea. También pues se asocia a lo que sería la recepción de información de todo el ambiente que es crucial para esta ser ejecutada. Mientras que ya la red cíngulo-percular
se va a ver encargada y más activa posteriormente a que la red frontoparietal haya iniciado la tarea. Y esta se va a encargar de que esa tarea que ya fue ejecutada se mantenga en ese estado, en ejecución. ¿Hasta qué momento? Hasta que el individuo pues ya dé por terminada la tarea. Ya una vez pues nosotros haber repasado lo que serían las redes principales, la conformación anatómica, también la definición de estas funciones, pues ya vamos a ver lo que serían los síndromes disejecutivos. Pero primero, pues hacer un repaso de la historia y de lo que inició, pues como que toda la investigación en esta área de la neurociencia. Tenemos lo que sería el caso de Phineas Gage, que era un trabajador de Estados Unidos en lo que era la construcción y elaboración de las vías férreas, el cual en su trabajo, pues cotidianamente hacía uso de la pólvora. Un día, pues por un mal uso de este material, sufrió un accidente el cual causó que una barra, en la cual pertenecía pues a la vía férrea, atravesara su cráneo, comprometiendo principalmente lo que vendría a ser la corteza orbitofrontal y también lo que vendría a ser la corteza frontal en su región dorsal. Esto hizo pues que este paciente pasara de ser una persona totalmente funcional en la sociedad, que era responsable, inteligente, respetuoso, energético, a ser una persona disfuncional. Se convirtió en una persona desinhibida, irreverente, caprichosa, irrespetuosa y aún peor, pues era incapaz de vivir ante lo que eran las normas de la sociedad y de planificar su vida. También tenemos como antecedente, pues, en la historia las lobectomías cerebrales, practicadas principalmente en pacientes psiquiátricos con un propósito resolutivo de su condición mental. Pero estas intervenciones buscaban, uno, o generar una extirpación quirúrgica de la porción frontal, o dos, pues generar ya una perturbación vía quirúrgica de la materia blanca de la porción frontal. Y esto siempre daba pues pacientes que eran totalmente desinhibidos o pacientes que de no ser así pues eran incapaces de llevar a cabo tareas o inclusive iniciar tareas, generando pues así pacientes disejecutivos. A partir de la historia de antecedentes pues, quirúrgicos en la historia, como les acabo de mencionar, del caso de Phineas Gage y múltiples otros pacientes y reportes que se han dado, se logró definir tres tipos de síndromes prefrontales. Cada síndrome asociado a una de las áreas anatómicas que les mencioné al inicio. Entonces va a haber un síndrome dorsolateral, el cual los pacientes van a cursar con lo que sería una dificultad en la función verbal y no verbal, también una dificultad en la resolución de problemas, esto pues también denominado rigidez cognitiva. Los pacientes ante un estímulo abrupto del ambiente van a ser incapaces de proponer nuevas soluciones. Entonces, el ejemplo del metro, se colapsó la línea A, ya hasta ahí le llegó el día a ese paciente y también van a tener dificultades pues, para planificar y recuperar lo que sería la información, lo que vendría a ser evocación. También está lo que sería el síndrome orbitofrontal, que son pacientes totalmente desinhibidos, irritables, compulsivos, obsesivos, que van a tener también dos cosas muy características. Una de ellas es la moria, que es una alteración pues totalmente abrupta del sentido del humor y van a tener pues un fracaso a la hora de ellos tratar de entender cómo funciona una sociedad o cómo funciona una relación social. Finalmente ya está lo que sería pues el síndrome mesial frontal, asociado ya a lo que sería la corteza cingulada anterior. Son pacientes que van a presentar lo que sería una pérdida de la empatía y también abulia, que la abulia es la pérdida del deseo. ¿Deseo de qué? De todo. Esto induciendo pues a los pacientes a lo que sería un estado de mutismo asinético. Tendríamos otras afecciones como lo que vendría a ser la heminegligencia. Pues en la heminegligencia vamos a ver muy implicada lo que sería la corteza parietal, que es una corteza de asociación. En la heminegligencia van a estar como protagonistas los giros parietales inferiores, tanto el derecho como el izquierdo. Podemos observar pues que en una persona normal estos se encargan por parte del hemisferio derecho de asociar de información sensitiva visual del hemicampo visual derecho como izquierdo. Y por parte del hemisferio izquierdo, este se va a encargar de asociar lo que sería la información sensorial visual del hemicampo visual derecho. Es por eso que ante una lesión ya del hemisferio derecho, por lo tanto, pues una lesión del giro parietal inferior derecho, los pacientes van a presentar la heminegligencia izquierda.
Es decir, estos pacientes van a perder conciencia total de que su hemicuerpo izquierdo existe, y no solamente su hemicuerpo izquierdo, sino todo aquello que esté presente en su hemicampo visual izquierdo, no en el derecho. Y el porqué de esto es porque, como pueden observar acá en la imagen, el hemisferio izquierdo sigue presentando pues como esta función asociativa de la información sensitiva visual presente en mi campo visual derecho. ¿Y el por qué no sucede este síndrome de leminegligencia cuando hay una afección del hemisferio izquierdo? Pues porque, como pueden observar, el hemisferio derecho se va a encargar también de asociar no solo la información del hemicampo visual izquierdo, sino también del hemicampo visual derecho. Aquí se constata pues ya lo que les estaba mencionando. Esto aquí se está midiendo lo que sería la patrones de activación cerebral en un paciente. En la figura A es un paciente que se le colocó un objeto en su hemicampo visual izquierdo. Como pueden observar, toda la actividad pues de asociación se ve dependiente de lo que sería su hemisferio derecho. La actividad del hemisferio izquierdo es nula. Mientras que cuando estamos hablando de un objeto en el hemicampo visual derecho, pues el paciente va a presentar una activación bilateral. Es por esto que los pacientes con una lesión en lo que vendría a ser el hemisferio izquierdo, pues no van a presentar una heminegligencia derecha. El síndrome de Wallin vendría a ser otra alteración disejecutiva, la cual ya es causada por una afección de los giros parietales superiores, tanto en el hemisferio izquierdo como en el hemisferio derecho. Esto va a causar en los pacientes ya lo que sería una triada, la cual va a ser la simultagnosia. También va a haber lo que sería la ataxia óptica y la apraxia ocular. Esto vendría a ser el Boston Test, también conocido pues como la imagen del robo de galletas, etcétera. Aquí, como pueden observar, pues el niño se está cayendo, están robando galletas, del lavaplatos el agua pues se está desbordando, etcétera. Un paciente con simultagnosia se va a ver incapaz pues de nombrar más de un acontecimiento en un mismo lugar, en un mismo periodo de tiempo. Él solo te va a decir que o están robando las galletas, o que el niño se va a caer de la silla, o que la niña va a recibir una galleta, pero hasta ahí el paciente no va a ser capaz de decirte a ti, como examinador, más de un acontecimiento pues en el Boston Test. También van a sufrir de lo que se vendría a ser la ataxia óptica, que es la incapacidad ya del paciente de localizar los objetos en el espacio, y la praxia ocular, que es un paciente que, ante la indicación del médico, del tratante, pues no va a mover los ojos en la dirección que el médico le está solicitando a este. Entonces, ya una vez vistos pues estas disfunciones ejecutivas, quiero pues que repasemos lo que sería cómo un TEC puede asociarse a lo que sería el síndrome disejecutivo y cómo puede afectar todas estas funciones. Entonces, antes de nosotros mencionar el cómo un TEC puede llegar a causar esta afección, hay tres redes neuronales a gran escala que quiero mencionar que se van a ver muy asociadas en estas afecciones. La primera de ellas vendría a ser la Default Mode Network, que es una red que se va a asociar a lo que sería ya procesos de cognición pasivos, como lo va a ser la memoria, el poder inferir sobre las intenciones de las personas o sobre lo que los otros están pensando, y también cuando nosotros pensamos en el futuro. Estos son procesos cognitivos pasivos donde la Default Mode Network va a presentar una mayor activación, y esta se va a ver inactiva cuando ya nuestro cerebro pues comienza a prestar atención a lo que vendría a ser el mundo externo y cuando se está ejecutando una tarea la cual lleva consigo un propósito. Tenemos lo que sería la Salience Network, que pensemos en esta como un umbral entre la Default Mode y la Central Executive Network. Esta lo que va a permitir es básicamente discernir si, ante la presencia de un estímulo proveniente del mundo externo, nosotros vamos a iniciar una tarea asociada a este, tomando el estímulo como un propósito o como un porqué, o sencillamente la red va a definir si este estímulo no es merecedor de nuestra atención y vamos a continuar pues ante lo que sería la ejecución de procesos cognitivos pasivos. Ya en caso pues de que la Salience Network determine que un estímulo sí merece nuestra atención, pues entra ya en juego lo que vendría a ser la Central Executive Network, que ya vendría a ser como un antagonista, podemos pensarlo así, de la Default Mode. Y esta lo que va a hacer es como que convocar todas estas otras redes que ya mencioné anteriormente para poder llevar así la ejecución de una tarea.
como la frontoparietal, la cíngulo-percular principalmente. ¿Listo? Entonces, importante, anteriormente se pensaba pues que la default mode era una red la cual sencillamente se asociaba a procesos pasivos y no era conformada por distintas redes. Sin embargo, hoy día en la actualidad se ha visto pues que la Default Mode Network no solamente es una red, sino es la juxtaposición de múltiples redes dentro del cerebro, las cuales pues en sí lo que hacen es intercambiar información entre ellas para generar pues todos estos procesos de cognición pasivos. Como pueden observar aquí ya en una imagen de alta resolución, aquí en esta imagen ampliada se clasifica con el color azul lo que vendría a ser la Default Mode A, que vendría a ser la red uno de las que conforman la Default Mode a gran escala. En color amarillo vendría a estar lo que sería ya la Default Mode B, que vendría a ser la otra de estas microredes que van a conformar la red a gran escala. Y ya sencillamente en rojo, pues es evidenciar el cómo se juxtaponen estas redes. También importante, nosotros ante múltiples procesos cognitivos pasivos necesitamos información del mundo exterior. Y es que aquí, como pueden observar, la Default Mode Network se ve asociada y se ve posicionada adyacente a otras redes, las cuales transportan pues información sensitiva visual, información límbica, a la Salience Network, que habíamos hablado de ella como el umbral, etcétera. ¿Y el porqué de esto? El porqué de esto, pues es aún algo que se está cuestionando. Sin embargo, se propone que es la necesidad en algunos momentos que llevan estos procesos de cognición pasivos de recibir información del mundo exterior para así pues poder reforzar estos procesos que lleva esta red. Tendríamos aquí ya la afección que van a presentar ya estos pacientes. Inicialmente, pues vamos a tener en la figura A una escala microscópica, el cómo ver una lesión axonal difusa, la cual tardíamente pues va a generar lo que sería una alteración en el transporte de neurotransmisores y también del potencial eléctrico. En la figura B lo vamos a ver en lo que sería ya una escala macroscópica, en la figura C una escala mesoscópica y ya en la figura D lo que vendría a ser la afección en lo que serían las redes mismas. Estos pacientes que presentan pues un TEC van a presentar lo que vendría a ser una hiperactivación de redes como la Default Mode, la Salience Network y también lo que vendría a ser la red dorsolateral. Estas son las redes que principalmente se van a ver comprometidas en estos pacientes que han sufrido TEC a largo plazo. Y esto va a generar unos pacientes altamente disejecutivos, los cuales van a verse incapaces de básicamente mantener tareas en ejecución, en algunos casos de iniciar tareas, en otros casos pues van a generar pacientes que van a presentar afección en la atención y también en la inhibición. Entonces, va a dar esto como resultado pacientes cuyo umbral de atención es muy bajo y van a estar constantemente desinhibidos. Y ya en menor escala y en menor proporción se van a ver esas afecciones en lo que vendría a ser la memoria de trabajo en los pacientes. Listo, entonces eso sería todo. Espero pues esta charla les haya ayudado y les haya sido de su agrado. Muchísimas gracias. Juan, quererte agradecer por esta charla. Es bastante interesante. La vez pasada, Manuel también la había como hablado sobre las redes neuronales por defecto y había hecho también, hablado pues sobre estas y relacionadas con algunas situaciones específicas, pero hoy me gustó mucho porque hiciste una relación con las funciones ejecutivas, un repaso como general, pero lograste profundizar en su relación